Hay un centro en tu cuerpo que no solo regula tu energía, sino que tiene el poder de moldear tu realidad. Es el motor silencioso de tu voluntad, tu fuerza interior, tu fuego creador. Muchos lo han olvidado, otros nunca supieron que estaba allí, pero hoy vas a recordarlo. En este video vas a descubrir cómo activar el plexo solar, tu verdadero núcleo vibratorio, y cómo, al hacerlo, puedes transformar completamente tu experiencia en el mundo. Esto no es motivación, es física de la conciencia. Quédate, porque esta magia olvidada puede ser justo lo que tu alma estaba esperando. Hay un punto en tu cuerpo donde la voluntad, la emoción y la energía convergen en silencio, un punto que arde sin llamas y que emite un lenguaje más antiguo que las palabras. Este punto ha sido conocido por tradiciones espirituales de todo el mundo como el centro del poder, pero en la metafísica cuántica lo reconocemos como el verdadero núcleo desde donde se genera la realidad percibida. Es el plexo solar, un centro energético ubicado entre el corazón y el ombligo, en la zona del estómago, donde solemos sentir un nudo cuando algo nos incomoda, una expansión cuando algo nos empodera, o un vacío cuando nos desconectamos de nosotros mismos. Lo que muchos ignoran es que ese punto es una antena vibratoria que, al activarse, comienza a modificar el campo cuántico que nos rodea. Pero antes de comprender su poder, debemos recordar su función espiritual, porque no estamos hablando de un órgano físico, sino de una intersección energética, donde se reúne la luz de la conciencia para manifestarse en forma. El plexo solar ha sido llamado en sánscrito Manipura, lo que se traduce como la ciudad de las joyas, y no por casualidad. En la tradición hindú, este chakra está asociado con el elemento fuego, con el color amarillo dorado y con el derecho a actuar. Es el punto donde se encuentra la conciencia de identidad personal, quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Es el fuego que alimenta tus decisiones, tu autovaloración, tu capacidad de decir sí o no sin culpa. Pero en la visión cuántica más profunda, el plexo solar no solo regula el poder personal, sino que también actúa como un transmisor de información emocional hacia el campo energético que moldea nuestra experiencia externa. En otras palabras, cuando este centro está bloqueado o debilitado, la realidad que percibes será un reflejo de esa confusión interna. Pero cuando se activa, lo que proyectas cambia, y con ello, también lo que regresa a ti. El universo no responde a nuestras palabras, ni siquiera a nuestros pensamientos aislados, sino a la frecuencia energética que emitimos de forma constante. Esa frecuencia nace del entrelazamiento entre emoción, creencia y foco, y el plexo solar es el punto exacto donde esa unión se vuelve vibración palpable. Es allí donde el cuerpo traduce en electricidad cuántica lo que sentimos como propósito, seguridad o determinación. Es allí donde el alma enciende el impulso de moverse hacia algo que le pertenece, o de alejarse de lo que ya no vibra con su verdad. Cuando decimos que el universo escucha tu energía, en realidad estamos hablando de esta emisión invisible que nace desde tu centro creador interno. El plexo solar es el puente entre la voluntad individual y la respuesta universal. Y aunque muchas personas buscan manifestar cambios en sus vidas a través de afirmaciones mentales, visualizaciones o decretos, si este centro está inactivo o contaminado por el miedo, el campo no recibe la señal con claridad. Para entender mejor su rol, debemos imaginar el plexo solar como una especie de sol interior, no solo por su ubicación simbólica, sino porque irradia, calienta y da vida a la realidad circundante. En la física cuántica, sabemos que toda observación modifica el objeto observado, y que el estado vibratorio del observador influye en la naturaleza de lo manifestado. Si ese observador está vibrando desde un plexo solar activado, limpio, lleno de dirección y seguridad, lo que atraerá serán realidades que respondan a esa frecuencia. Pero si por el contrario, está vibrando desde un centro bloqueado, lleno de dudas, miedo, rabia o confusión, entonces la respuesta del campo cuántico será una proyección distorsionada. La ley de correspondencia, tantas veces citada en hermetismo, cobra aquí una dimensión tangible. Como es adentro,
es afuera. Como vibra tu centro, así se moldea tu mundo. El plexo solar no trabaja solo. Es parte de un sistema de centros energéticos interdependientes, pero su función es única: transformar el deseo del alma en acción. Si el corazón siente y la glándula pineal imagina, el plexo actúa. Es el ejecutor vibratorio de tus intenciones profundas. Por eso, muchas veces nos sentimos apagados, no porque no tengamos sueños, sino porque este centro está dormido. La falta de propósito, la inseguridad crónica, el autosabotaje, el miedo a fallar o a decepcionar son señales de que el fuego interior necesita ser encendido nuevamente. Y no se trata de motivación vacía o de repetir frases positivas, sino de encender un núcleo energético que ha estado esperando tu atención consciente. Cuando el plexo solar está equilibrado, experimentas un estado de magnetismo sereno. No necesitas imponerte al mundo, porque el mundo empieza a responder a tu claridad interna. Hay una dirección que fluye sin esfuerzo, una confianza que no proviene del ego, sino del reconocimiento vibratorio de tu derecho a existir, crear y dirigir tu camino. Esa es la esencia espiritual del centro creador. Recordarte que el poder no está afuera, sino dentro de ti, como una chispa que solo tú puedes activar. La metafísica cuántica nos recuerda que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos, y lo que somos se define en gran parte por cómo vibra nuestro núcleo energético. El plexo solar es ese núcleo, es el generador silencioso que envía señales codificadas al campo. Y si no estás consciente de él, entonces estás emitiendo señales contradictorias sin saberlo. En culturas antiguas, el fuego era sagrado, no solo por su capacidad de dar calor o luz, sino porque representaba transformación. Lo que el fuego toca, lo cambia. El plexo solar es ese fuego sagrado dentro del cuerpo, pero al igual que con cualquier fuego, puede arder para sanar o para destruir. Si está en equilibrio, transmuta; si está en desorden, consume. De ahí que tantos caminos espirituales incluyan prácticas de respiración, meditación, danza consciente o canto, que buscan reavivar este centro desde el cuerpo y la emoción. Porque para transformar tu vida no basta con pensar distinto, debes vibrar distinto, y esa vibración se enciende desde tu centro creador, no desde la superficie de tus pensamientos. En este primer encuentro con tu plexo solar, la invitación no es intelectual, es energética. Observa cómo te sientes cuando piensas en tomar decisiones importantes. ¿Sientes presión en el estómago? ¿Vacío? ¿Expansión? Esa es tu brújula. El lenguaje de tu fuego interior. No es una metáfora poética. Es la comunicación directa entre tu campo de energía y el campo universal. Cuando reconoces ese lenguaje y aprendes a escuchar su calor o su tensión, dejas de depender de señales externas y comienzas a reconectarte con tu propio código interior. Es ese código el que transforma tu realidad, porque al alinear tu voluntad con tu vibración, entras en resonancia con la realidad que deseas. Este centro ha sido olvidado por muchos porque vivimos en una cultura mentalizada, donde se valora más lo que se piensa que lo que se siente profundamente, pero el universo no responde a ideas abstractas, sino a vibraciones concretas. Y esas vibraciones no nacen de la cabeza, sino del núcleo, del fuego, del plexo, de ti. Cuando hablamos de la creación de la realidad desde una perspectiva metafísica, solemos pensar en el poder del pensamiento, en la visualización o en la ley de atracción como herramientas fundamentales para transformar nuestras vidas. Pero detrás de toda técnica o intención existe una estructura energética que sostiene el proceso creador. Esa estructura tiene un motor, y ese motor es el plexo solar. No es casualidad que se le compare con un sol interno, porque su función principal es irradiar, emitir y proyectar. Pero lo que proyecta no es simplemente energía, sino una frecuencia vibratoria precisa que interactúa con el campo cuántico que nos rodea. En ese intercambio sutil se define la calidad de nuestras experiencias, no como castigo o recompensa, sino como resonancia. En la visión cuántica de la conciencia,
Toda realidad observable es el resultado de una interferencia de frecuencias. Tú, como ser consciente, no eres solo un observador pasivo, sino un emisor constante. Y lo que emites no depende exclusivamente de tus pensamientos, sino de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras. El plexo solar actúa como un amplificador de esa coherencia o como un distorsionador si está desalineado. Es decir, puedes repetir afirmaciones poderosas todo el día, pero si en tu centro vibras con inseguridad, miedo o desvalorización, el mensaje que recibe el universo no es el de tus palabras, sino el de tu energía. La verdadera manifestación ocurre cuando se activa el centro desde el cual se irradia el poder creador. Y eso solo sucede cuando el plexo solar está despierto, alineado y vibrando con claridad. Este centro no trabaja de forma aislada. Para que el proceso creador se active en plenitud, debe haber un equilibrio entre tres puntos fundamentales: el corazón, la glándula pineal y el plexo solar. El corazón siente, la glándula pineal imagina y el plexo solar acciona vibratoriamente. Esta triada energética forma lo que podríamos llamar el triángulo creador. Cuando estas tres zonas del cuerpo energético están en sintonía, se produce una emisión coherente que transforma el campo cuántico. Es como si un código invisible, pero tremendamente preciso, fuera enviado al universo con la clave exacta de lo que deseas experimentar. En ese estado, las sincronicidades aparecen, las puertas se abren, las decisiones correctas se sienten naturales y todo parece conspirar a favor. No es magia. Es física de la conciencia alineada con su centro creador. Lo que en metafísica se llama emoción elevada, en física cuántica se traduce como una frecuencia vibratoria capaz de modificar la estructura del campo. El plexo solar es el punto desde donde esa emoción se convierte en impulso electromagnético. Es la zona donde la voluntad se electrifica, donde el deseo del alma encuentra el canal para manifestarse. Cuando uno visualiza una experiencia, pero no siente nada al respecto, esa visualización queda suspendida en el plano mental. Pero cuando la emoción se enciende, y más aún cuando se enciende desde el plexo solar, la imagen mental se convierte en señal energética. Y el campo responde, no porque entienda palabras, sino porque responde a frecuencias. El universo no razona, resuena. La vibración que emites no es abstracta. Es una carga electromagnética real que se genera en el cuerpo, principalmente en los centros energéticos. El plexo solar, como emisor principal de tu poder personal, es también el generador de tu señal vibratoria más inmediata. Si sientes miedo, tu campo se contrae. Si sientes confianza, se expande. Si estás paralizado, el flujo de energía disminuye. Si estás inspirado, se potencia. El campo cuántico que te rodea no es un espejo estático, sino un entramado dinámico que responde en tiempo real a tu estado interno. Y el estado de tu plexo solar es una de las claves más importantes para determinar si estás creando una realidad basada en tu esencia o reaccionando desde tus heridas. Cuando este centro está activado, lo primero que notas no es que la realidad cambia de inmediato, sino que cambia tu forma de habitarla. Aparece una sensación de dirección, una fuerza interior que no depende de las circunstancias externas. Comienzas a actuar con claridad, sin ansiedad por el resultado. Tu energía se vuelve magnética, no por manipulación, sino por coherencia vibratoria. Las personas lo sienten, los lugares lo reflejan, los eventos se ordenan en sincronía con tu nueva frecuencia. Esa es la verdadera manifestación, no un milagro caído del cielo, sino el reflejo de una energía que ha vuelto a su centro, que ha recuperado su fuego, que ha comprendido que lo que atrae no es lo que se desea desde la carencia, sino lo que se vibra desde la plenitud. Una práctica sencilla pero poderosa para comenzar a activar el plexo solar consiste en llevar la atención consciente a esa zona mientras respiras profundamente. Coloca tus manos justo debajo del esternón. Cierra los ojos y visualiza un sol dorado que se enciende lentamente en tu interior. Con cada inhalación, siente cómo ese sol se expande.
Con cada exhalación, imagina que ese fuego interior limpia cualquier miedo, bloqueo o duda. No estás creando algo nuevo, estás recordando lo que siempre ha estado allí. El fuego no se apaga, solo se olvida. Esta práctica, si se hace con constancia y presencia, comienza a reactivar la emisión energética desde tu centro, y con ello, la transformación cuántica se pone en marcha. Es importante entender que activar el plexo solar no significa dominar ni controlar a los demás. Ese sería el fuego del ego, no el de la conciencia. El verdadero poder que nace de este centro no necesita imponerse, solo irradiarse. Es una luz que no compite, solo guía. Por eso, quienes han despertado su centro creador se vuelven naturalmente inspiradores, no por lo que dicen, sino por lo que emiten. Se sienten firmes, pero no rígidos, decididos, pero no agresivos, luminosos, pero no invasivos. Esa es la cualidad del plexo solar equilibrado, una fuerza tranquila que transforma la realidad sin necesidad de forzarla. Cuando el plexo está activo, empiezas a confiar en ti de forma profunda, no como un concepto aprendido, sino como una certeza interior. Ya no necesitas validación externa, porque tu energía te sostiene. Comienzas a tomar decisiones que antes postergabas, a soltar relaciones que ya no vibran contigo, a moverte con una determinación serena que no nace de la mente, sino del centro. Y en ese movimiento, todo a tu alrededor empieza a responder. Es ahí donde comprendes que no estás a merced del mundo, sino que estás co-creando junto con él, en una danza invisible, donde cada paso nace desde tu interior. En este camino, es natural que surjan resistencias. El cuerpo guarda memorias, y el plexo solar también. Bloqueos antiguos, heridas de autoestima, traumas relacionados con el poder o el control, pueden activarse cuando comienzas a trabajar con este centro. Pero en lugar de evadir esas sensaciones, obsérvalas, escúchalas. No están allí para detenerte, sino para mostrarte lo que aún necesita ser transformado. El fuego del plexo no solo crea, también purifica. Y en esa purificación comienzas a recuperar partes de ti que habías olvidado, aspectos dormidos de tu poder, fragmentos de tu conciencia que estaban esperando ser llamados por tu energía presente. La realidad externa comienza a modificarse de forma progresiva, a veces con pequeños detalles, una llamada inesperada, una idea que surge en el momento justo, una coincidencia que abre un camino nuevo, otras veces con giros más profundos, un cambio de trabajo, una mudanza, una ruptura necesaria. Pero no es el mundo el que cambia primero, eres tú. Es tu plexo solar el que, al activarse, reconfigura el código vibratorio con el que estás comunicándote con el campo. Y ese código, cuando nace desde un centro despierto, es imposible de ignorar. Lo que antes parecía inalcanzable comienza a parecer natural. Lo que antes se sentía como lucha se vuelve fluidez. El camino no desaparece, pero se vuelve claro. Y tú, en lugar de sentirte perdido entre las fuerzas del universo, te reconoces como una fuerza viva dentro de él. No por arrogancia, sino por alineación. Llegados a este punto, ya no hay espacio para la duda. El plexo solar no es simplemente una zona del cuerpo energético, sino un centro vibratorio, desde donde se proyecta la señal que define la calidad de nuestra existencia. Si esa señal es clara, enfocada y alimentada por la coherencia interior, el campo cuántico responde con armonía, sincronía y manifestaciones acordes a nuestra frecuencia. Si, por el contrario, está distorsionada por emociones no resueltas, por memorias dolorosas o por creencias limitantes alojadas en nuestro cuerpo emocional, entonces lo que proyectamos será una versión fragmentada de lo que en realidad deseamos experimentar. Por eso, activar este centro no es solo una cuestión de autoconocimiento, sino una herramienta espiritual profunda para reprogramar la matriz de nuestra vida. Lo que vibra desde el núcleo ordena la periferia. Pero, ¿cómo se reprograma una realidad desde el plexo solar? ¿Cómo se traduce todo esto en una práctica concreta que pueda transformar nuestro presente? La clave está en la comprensión de que el plexo no es solo un emisor, sino también un receptor.
En él se almacenan no solo impulsos de acción, sino también cargas emocionales del pasado que han condicionado nuestras decisiones y reacciones. Muchas de las limitaciones que enfrentamos en la vida no vienen de una falta real de posibilidades, sino de un patrón energético que seguimos reproduciendo sin darnos cuenta. Ese patrón puede haberse originado en la infancia, en experiencias de rechazo, culpa, vergüenza o miedo, y quedó registrado como una programación en el centro energético que regula nuestra voluntad. Por eso, la reprogramación no ocurre desde la mente lógica, sino desde la vibración que emitimos al tocar y transformar ese núcleo. La emoción es la herramienta de acceso, pero la presencia consciente es el vehículo que la dirige. Cuando llevamos la atención plena al plexo solar y lo conectamos con una emoción elevada como gratitud, determinación o alegría, se abren los circuitos internos para una nueva configuración vibratoria. Y aquí es donde entran las afirmaciones, pero no como frases repetidas mecánicamente, sino como decretos vibratorios emitidos desde la profundidad del ser. Una afirmación que nace solo de la mente es una intención débil. Una afirmación que nace del fuego del plexo es un mandato energético. Es por eso que la voz interna que decretamos desde ese centro tiene un poder transformador. Se graba no solo en el subconsciente, sino en la estructura vibratoria del campo que nos rodea. Algunas afirmaciones que puedes usar para comenzar este proceso podrían ser: yo soy el centro de mi realidad, mi energía dirige mi camino, desde mi fuego interno creo lo que deseo vivir, mi poder no depende del mundo externo, nace de mi interior. Todo lo que necesito ya está vibrando dentro de mí. Lo importante no es solo repetirlas, sino sentirlas en el cuerpo. Coloca tus manos sobre tu plexo, respira profundo y di cada afirmación como si fuera una semilla que estás plantando en tu fuego interior. No esperes que tu mente las crea de inmediato. Es el cuerpo el que las va a reprogramar primero. Luego, como eco natural, la mente se irá alineando con esa nueva frecuencia. Para acompañar este proceso, es recomendable realizar un ritual energético sencillo, pero profundo, que actúe como anclaje vibratorio. Puedes hacerlo al despertar o antes de dormir, momentos en los que la mente está más receptiva y el campo está más abierto. El ritual consiste en lo siguiente: siéntate en un lugar tranquilo, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y las manos sobre el abdomen, justo donde sientes la respiración al nivel del plexo. Cierra los ojos y visualiza un sol dorado encendiéndose dentro de ti. Imagina que ese sol comienza a girar lentamente, expandiendo su luz hacia todo tu cuerpo. Siente cómo con cada inhalación esa luz crece y con cada exhalación se libera todo lo que ya no necesitas. Mientras mantienes esta imagen, comienza a repetir en voz baja las afirmaciones que elijas. Hazlo durante al menos 7 minutos, sosteniendo la sensación de fuego interno activo. Este tipo de práctica no solo energiza tu campo, sino que comienza a disolver los nudos emocionales que han mantenido el centro bloqueado. Al repetirla durante varios días, notarás cambios sutiles pero profundos, mayor claridad al tomar decisiones, una sensación de firmeza interna que no depende del entorno, y una conexión más directa con tus deseos más genuinos. Este es el primer indicio de que estás reprogramando la realidad desde tu centro creador, no desde el esfuerzo ni la lucha, sino desde la alineación vibratoria con tu esencia. Sin embargo, para que esta transformación se sostenga, es necesario también alinear nuestras acciones con esta nueva energía. El plexo solar no solo vibra, también impulsa. Es el centro de la acción consciente. Por eso, una vez que has despertado esa fuerza, debes permitirte actuar en consecuencia. Si surge una intuición clara, síguela. Si sientes la necesidad de decir no a algo que ya no vibra contigo, hazlo. Si aparece una oportunidad inesperada, ábrete a ella. El universo responde no solo a lo que vibras, sino a lo que haces con esa vibración. La acción alineada es el paso que completa la manifestación cuántica. No se trata de forzar ni de controlar, sino de responder con fluidez a las señales del campo que tú mismo estás activando desde tu interior. En este camino,
Es muy valioso observar los pequeños cambios, las sutilezas, los ajustes que comienzan a manifestarse cuando el centro creador está activo. Una conversación distinta, un encuentro significativo, una sensación de liviandad emocional que antes no estaba. No subestimes lo pequeño, ahí es donde empieza la nueva realidad. El universo no siempre responde con explosiones, sino con susurros. Y si estás atento, esos susurros se convierten en señales claras de que tu energía está reconfigurando la experiencia. También es importante reconocer que este proceso puede remover emociones antiguas. A medida que el fuego del plexo se activa, puede empujar hacia la superficie lo que estuvo reprimido. No lo veas como un retroceso, sino como una limpieza necesaria. Llanto, enojo, confusión o fatiga pueden ser parte del proceso de realineación. Acompáñate con amor, con respiración consciente y con la certeza de que lo que se mueve se libera. Cada vez que atraviesas una emoción con presencia, estás desbloqueando una capa del centro creador y permitiendo que su vibración natural se expanda con más fuerza. Muchos caminos espirituales han puesto demasiado énfasis en elevarse, en ir hacia lo sutil, hacia lo intangible, hacia la luz más etérea, pero el plexo solar nos recuerda que el fuego también es sagrado, que la acción es parte del alma, que el poder no es opuesto a la espiritualidad cuando se ejerce desde la conciencia. Activar el plexo solar es recordar que el espíritu no solo observa, también dirige, también se expresa, también transforma. Es comprender que la divinidad no está solo en lo invisible, sino en tu capacidad de encender el fuego interno y usarlo para iluminar tu camino. Y así, poco a poco, comienzas a ver cómo la realidad cambia. No porque todo sea perfecto, sino porque tú eres distinto. Porque ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la presencia. Porque ya no dudas tanto. Porque ya no dependes de la aprobación externa. Porque sabes que la creación comienza dentro de ti. Ese saber no es mental, es vibratorio. Es una certeza que se ancla en el cuerpo, que arde en tu centro y que se proyecta hacia el universo como una señal clara. Estoy listo, estoy despierto, estoy creando. Y entonces el universo responde, no con milagros espectaculares, sino con la magia sutil de la coherencia. Todo lo que alguna vez buscaste afuera comienza a acercarse a ti, porque ya no lo estás persiguiendo, lo estás emitiendo, porque ya no lo estás esperando, lo estás encarnando. El centro creador ha despertado, y con él la vida comienza a ordenarse desde una frecuencia más alta, más plena, más verdadera. Si sentiste que algo se encendió dentro de ti mientras escuchabas este mensaje, no lo ignores. Esa chispa es el comienzo de una nueva frecuencia. Recuerda, lo que proyectas desde tu centro regresa multiplicado. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios cómo conectas tú con tu fuego interior. Aquí seguimos creciendo juntos, recordando lo que somos. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo encuentro.